Buenos días a todos los presentes que nos acompañan aquí en las instalaciones de Casa Universitaria Lola Álvarez Bravo, a una actividad más de la Universidad Internacional de Verano organizada por el Centro Universitario de los Lagos. Tenemos con nosotros al maestro Sergio Tavares Orozco, quien dictará la conferencia Voces silenciadas, emociones políticas y la omisión de ideologías en las campañas electorales mexicanas del 2024. Esto en el marco de las jornadas interdisciplinarias de Ciencias Humanas. Sin más dilatación, voy a hacer lectura de la síntesis curricular del ponente del día de hoy para cederle el uso de la voz y comenzar con la conferencia. El maestro Sergio Tavares Orozco es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno con especialidad en Administración Pública Municipal por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, maestro en Educación por la Universidad del Valle de Atemajac y doctorando en Ciencia Política del Centro Universitario de la Ciénega de la UDG. Posee varios diplomas nacionales e internacionales relacionados con la economía social de mercado, comunicación política y manejo de crisis. Ha ejercido diversos puestos como funcionario político y académico, entre los que se destaca director del programa Paisano del Instituto Nacional de Migración en 2001, director de giras presenciales para la Presidencia de la República de 2001 a 2003, secretario particular del Procurador Federal de Protección al Ambiente de 2003 al 2004, director general del Instituto Jalisciense de la Juventud del 2007 a 2012, asesor en la Coordinación de Asesores de la Secretaría de Educación Jalisco en 2012, director general del Instituto de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Jalisco de 2012 a 2013, regidor del Ayuntamiento de Guadalajara de 2013 a 2015 y profesor de asignatura en la Universidad Enrique Díaz de León de 2013 al 2020, así como director de la Universidad de Innovación y Cultura de 2018 al 2023. Sin más que decir, les cedo el uso de la voz. Maestro, el micrófono es tuyo. Pues muchísimas gracias por su presencia, gracias a la universidad, gracias a Felipe que amablemente, compañero de doctorado, nos ha invitado a participar el día de hoy con estas reflexiones. Quiero contarles que mi tesis en doctorado tiene que ver con el manejo de las emociones en los procesos electorales y cómo éstas influyen en la determinación de las candidaturas y por supuesto de los políticos que son electos. Esta es una primera reflexión en torno a lo que acaba de pasar, es muy reciente, todavía no hay el suficiente material como para poder decirles a ustedes con una mayor certeza y certidumbre sobre lo que ha pasado y por lo tanto quisiera en ese sentido exponerlo así como un primer esbozo, una primera reflexión en torno a lo que ha pasado en nuestro país en los recientes días. Pues estamos a tan solo unos días de que terminó el proceso electoral, pero insisto en que el ánimo está en la provocación, junto con ustedes y junto con la academia, pues poder encontrar respuestas a esto que está pasando. Yo soy un ferviente creyente y una actividad que no está reflejada en el currículum profesional que realizo, pues también está en el tema en el acompañamiento a las campañas electorales, en el asesoramiento. Este pasado proceso tuve la oportunidad también de participar ayudando a algunos candidatos, algunos llegando a buen puerto, otros no tanto, pero buscando sobre todo encontrar estas ideas que nutran el proceso de investigación en el que me encuentro, pues que espero yo por allá del mes de diciembre de 2025 estar entregando en una tesis doctoral. Quisiera iniciar este proceso con una referencia que yo hago muy común y que quizá pudiéramos atraerlo a la situación de nuestro país en torno a muchos ejemplos. Este es un ejemplo que encontré en un libro que se llama Gestión de las Emociones Políticas del español Antoni Gutiérrez Rubí, quien fungió como asesor de la campaña presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum para este proceso federal. Cuando yo encontré a este personaje y a este libro, él cita esta historia de este candidato a la presidencia de los Estados Unidos allá en el año de 1952 al 56. Adlai Stevenson pues fue un político demócrata muy destacado, 2 veces candidato a la presidencia y 2 veces derrotado, tanto en el proceso del 52 como en el 56. En aquel entonces los republicanos tenían unas campañas extraordinariamente emotivas
en torno a la música, los colores, a frases muy pegadoras. Había una campaña que no sé si ustedes la recuerden, para quienes estamos en el tema de los procesos electorales, el AIC era un fenómeno de comunicación. ¿Por qué? Porque evocaba solo emociones, no se metía tanto a las ideas, no se metía tanto a los procesos, mucho menos a la ideología, sino a las emociones. Las derrotas de este señor Stevenson fueron muy sorprendentes porque pues era reconocido por su talento, sus conocimientos, sus estudios, su habilidad de oratoria, su capacidad de disertar, su enorme facilidad para negociar, y pues él era un hombre que en la Cámara de Representantes proponía cosas que realmente servían, eran relevantes, fungían, se aprobaban, eran leyes que pasaban prácticamente todos los filtros de la Cámara de Representantes y se publicaban. Y en este proceso, bueno, pues cuando él en la última campaña en la que participa, que es la de 1956, tiene este encuentro con uno de sus correligionarios, una de las personas que le ayudaba, y le dice: oiga, todas las personas inteligentes estamos con usted. Y él responde con esta sinceridad y dice: gracias, pero mi problema es que necesito una mayoría. No es que desdeñara al electorado, no es que desdeñara al votante, sino que reflejaba una realidad en los Estados Unidos en este proceso, que sinceramente les puedo decir que en la historia de las elecciones modernas a partir del siglo XX y hasta nuestra elección actual es la constante. La democracia sigue siendo un fenómeno enormemente atractivo para generar buen gobierno, convivencia, etcétera, pero enormemente complejo en su aplicación. ¿Por qué? Porque ante aquellas máximas que Aristóteles decía y que Platón refería en torno a los peligros que la democracia traería, en donde ellos, al hablar de las formas de gobierno, decían: la democracia no es la mejor forma de gobierno. Hay otras formas de gobierno que pudieran generar mejores condiciones de vida, mejores condiciones de bienestar a la población, y la democracia no es la mejor forma de gobierno porque pudieran atreverse a elegir al menos indicado para gobernar. Dice: la masa no siempre es la más inteligente, y eso se reflejaba en, pues hace cuánto, más de 2000 años. Y hasta la fecha pudiéramos decir que la democracia, que es un fenómeno, por supuesto no nuevo, pero sí un fenómeno que no termina, en mi muy particular punto de vista, de acabarse y de ser sensible a la población, pues sufre estos problemas. Si tuviéramos una población educada, formada políticamente y culturalmente, adentrada en los fenómenos que vive nuestro país, pues quizá los gobernantes que tuviéramos jamás hubiesen tenido posibilidad alguna de llegar. Yo, como crítico de un fenómeno, y quisiera decirles que las opiniones aquí vertidas son fruto del análisis, no de una militancia, pero yo creería que difícilmente se elegiría a un influencer si tuviésemos un proceso de educación en la población para poder resolver un problema tan grave como el abasto de agua en una ciudad, o tan grave como la seguridad pública. Entonces, difícilmente elegiríamos a una persona que tiene millones de seguidores para resolver el problema de salud pública. Pero el tema es que se eligen. Estas personas llegan al ejercicio del gobierno. ¿Qué creo yo? Y así lo he transmitido en las oportunidades que tengo. ¿Por qué votan los ciudadanos? Primero, votan por conocimiento. A quien no conocen, no lo votan. Si no tengo la menor idea de quién es esta persona, si es un completo desconocido, si jamás ha hecho vida pública, si en su cuadra los vecinos de a los lados difícilmente lo saludan, pues difícilmente esta persona va a tener la oportunidad de gobernar un municipio, un estado, o la presidencia de la República, o ser presidente de colonias. Se votan por personas que se conocen. Y en ese sentido, la primera máxima es, pues si no lo conocen, no lo votan. La segunda tiene que ver con el tema del atributo. Suponiendo que hubiera un candidato al que se conociera, pues entonces se hace un análisis de sus atributos y el ciudadano entonces decide pues valorar si es simpático, si es antipático, si es honesto, si está preparado o no está preparado.
Y el ciudadano que hace análisis en torno a la preparación o los atributos de los candidatos, pues hablamos de un ciudadano que está medianamente informado, que es un ciudadano que tiene una cultura política considerable, que está pendiente de los noticieros, que de pronto lee algunas noticias, periódicos o revisa fuentes de información digital que le nutren de información para generarse una opinión. Es un profesionista, etcétera, y pudiéramos aquellas personas que eligen por atributos catalogarlos en una franja de profesionistas universitarios, investigadores, académicos, empresarios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque es necesario para el ejercicio de su profesión o de su trabajo el estar medianamente informado. Y la tercera de estas atribuciones es el tema de la identificación. Oye, pues ya lo conocí, ya vi cuáles son sus atributos, ya vi que está preparado, ya vi que sabe de esto no sabe tanto, pero en este otro tema puede que nos ayude. Y entonces, pues mira, habla como yo, se viste como yo, le va al mismo equipo al que yo le voy, tiene los mismos gustos, va a la misma taquería, pues me lo encuentro en la misma birrería, pues es una persona que me identifico con él y por lo tanto la identificación es este otro atributo que hace que el ciudadano vote por él. Y el más importante de todos, y es el que yo atribuyo y es el que le atribuyo a lo largo de la historia, el que el ciudadano vota por la lógica de conveniencia y no por la lógica ideológica. Y de eso a lo mejor un ratito más Oscar nos platicará mucho. Y el ciudadano vota porque le conviene. Y más, creo yo, en este proceso electoral pasado, votó por aquel que considera que le da mayores respuestas a la satisfacción del bolsillo. Quien para mí genere un mayor ingreso, mejor estabilidad, un empleo, etcétera, es quien considero que me conviene que llegue. Y en ese sentido, habría muchos ejemplos, pudiera poner yo el hecho de que es para mí muy significativo que 25 millones de familias en este país reciben a raíz de la elección de Andrés Manuel López Obrador un recurso económico. No sé si en este aula, que somos pocos, pudiéramos incluso hacer el ejercicio y si no lo quieren hacer, no lo hagamos, hagámoslo mentalmente. Si alguno de nosotros aquí recibe un estímulo económico del gobierno o está en algo vinculado al ejercicio de gobierno, pues entonces hay un vínculo afectivo de conveniencia que pudiera influir, no necesariamente en el proceso, pero pudiera ser una influencia importante. ¿Qué creo yo con este tema de las emociones políticas? Bueno, las emociones influyen en el proceso electoral. ¿Qué emociones? La esperanza, el miedo, la ira, entre otras tantas, pero estas tres son las más significativas. Si yo he tenido una mala experiencia en términos económicos, la emoción que más me mueve entonces puede ser el de la esperanza. Tengo una mala racha, en mi negocio no van bien las cosas, la familia no ha tenido buenos ingresos, estamos en riesgo de que nos corran por algún recorte, etcétera, y entonces la emoción que mueve es la esperanza. O el tema del miedo, y ahí habría quizá decenas de ejemplos en torno a pues, todo el fenómeno de inseguridad que se vive en nuestro país, en nuestra región, en nuestro municipio. Y va de la mano a la amenaza, al hecho de saber que existe pues, alguna banda organizada o la maña o lo que fuera, y entonces el miedo pues, es ese motor que nos impulsa en dos sentidos. Por miedo a la represalia a votar por alguien o por miedo a que las cosas cambien, votar por alguien. Y el tema de la ira, que sería el peor de todos y que es el que hace que creo yo que lleguen luego personajes muy complejos y América Latina está lleno de este tipo de ejemplos. Nuestro país creo que todavía no de manera significativa, pero sí América Latina, en donde el voto de ira hace que se elijan personajes que tienen actitudes de déspotas, de autoritarios y de poco demócratas. En otras palabras, aunque pudiéramos catalogar cada una de estas emociones en alguna ideología, pero realmente estas emociones son transversales. Y si tuviéramos un político de derecha muy, muy popular, pues utiliza estas emociones para llegar al ejercicio de gobierno.
Si tuviéramos un político de izquierda muy, muy popular, utiliza estas emociones para llegar al ejercicio de gobierno. ¿Qué es más importante? ¿La ideología del político que está en el ejercicio de gobierno o en la pretensión de ser gobierno, o el uso de las emociones? Yo creo, y mi tesis está encaminada a que el uso de las emociones, independientemente de la ideología, es el factor más relevante para los procesos electorales. ¿Y por qué? Estas nuevas realidades magnifican el tema de las emociones. ¿Cuáles son estas nuevas realidades? Pues muy sencillo, ¿no? El tema de que hoy vivimos con nativos digitales, cada vez somos menos los que somos migrantes digitales. Yo pertenezco a una generación de migrantes digitales en donde cada que salía una tecnología nueva, pues ahí íbamos a aprender la nueva tecnología, a buscar entender cómo era la nueva aplicación, a aprender a usar la BlackBerry en su momento, a aprender a usar el smartphone, a aprender a usar la nueva tecnología. Yo soy de esa generación de migrantes digitales. Y hoy las nuevas generaciones, pues es increíble, pero son nativos digitales. A mí me sorprende mucho cuando en los círculos familiares hay un nuevo bebé en casa y este nuevo bebé a los 6, 8, 10, 12 meses, a lo mejor a los 6 no, pero después de los 9 meses ya sostiene un celular y ya puede hacer el scroll en el celular, elegir una aplicación, abrirla, elegir un video, ponerlo, escucharlo, y de pronto el padre orgullosísimo, la madre orgullosísima dice, ve, y utilizan una palabra que a mí me choca, pero es un asunto personal, qué inteligente es mi bebé. Y el bebé no es inteligente. El bebé es un nativo digital porque aprende de que el padre y la madre tienen hoy un hábito en donde están prácticamente la mayor parte del tiempo revisando su celular, pasando de un lado a otro, abriendo, checando imágenes, y generan un hábito, y el hábito se transmite de manera natural. Y estos niños nativos digitales, pues es lo que hacen. ¿Lo aprendieron cómo? ¿Por inteligencia? No, porque hay una herencia genética que hace que estos niños sean así. En fin, hoy hay una generación de nomófobos. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Si se me olvida el celular, me da ansiedad. Me regreso, me preocupo y entonces digo, no puede ser, ¿cómo se me olvidó el celular? Mi trabajo ni siquiera depende del celular, pero hoy este efecto de nomofobia, el término de el olvido, la distracción, estar separado de la tecnología, es la constante de esta nueva realidad. Y me voy un poquito más rápido, pero hoy también la sociedad ya es de multidispositivos y ya no es suficiente tener el celular, también quiere tener la tablet, también quiere utilizar la pantalla, también quiere utilizar cuanta oportunidad tenga de nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque el multidispositivo suple emocionalmente ciertas carencias, satisfacciones, etcétera, etcétera. El tema de la multipantalla, por supuesto, los usuarios de las apps, que son apps que se vuelven de moda y todos las traemos, o los juegos, el tema de compartir y recomendar, y prácticamente en esta pantalla ronda la sociabilidad de la sociedad. Antes, cuando no teníamos estos instrumentos, la vida social giraba en torno quizá a un centro comercial, y ahí se juntaba la sociedad, o a la plaza principal, y ahí se juntaba la sociedad. Y ese era el espacio donde se socializaba. Eso ha desaparecido de 10, 12 años a la fecha, quizá más, 15 años. Y la sociabilidad, los aspectos de traspaso de información, de relaciones humanas, se dan en estas plataformas. Y la bronca es que ahora ahí está el debate público, ahí están las emociones, ahí está el contacto, ahí está la manipulación, e incluso ahí hay un fenómeno que hoy hace que tengamos una sociedad hipermediatizada, que vive en la multipantalla, que está globalizada pero desconectada de la realidad local, que hace un efecto de caja de resonancias de cosas que ni siquiera le atañen, pero que también al tener la oportunidad de opinar, pues opina de cosas que no sabe
y tenemos una generación de comentócratas que pocas veces son lo suficientemente instruidos como para poder dilucidar temas o realidades, y bueno, pues entonces tenemos estas cajas de resonancia que nos generan problemas. Una sociedad súper estimulada en torno a los videos de moda. No sé si ustedes estén al tanto, pero Cristian Nodal y todos están atentos. Por lo tanto, esta superestimulación de algo que en mi parecer, no puedo comprobar esto que les voy a decir, fue perfectamente planeado para que olvidemos un proceso electoral en torno a la teoría de la conspiración, en torno a los posibles problemas, en torno a la devaluación del peso. Y yo, creyente de estas lógicas de teorías de la conspiración, yo creo que este fenómeno fue cuidado para que saliera en el momento en que saliera y distrayera a una sociedad súper estimulada. Y entonces, yo no sé si ustedes estén enterados como yo, pero les voy a contar. Cristian Nodal, no tengo la menor idea. Sí, esto estaría bueno, ¿no? Porque Cristian Nodal es sincero en su amor. Realmente yo le creo. Y si yo fuera un Cristian Nodaliver, en este momento armaría una manifestación pública en torno a que déjenlos en paz y dejen que su amor sea libre. Así como yo. ¡Sí! Pero así como yo, en esta estimulación, la mayoría de la sociedad está. Y entonces esta superestimulación no tiene ideología, o si hay una ideología, esta ideología lo que pretende es llevarnos a un estado de dispersión o de enfado según sea el caso. Y bueno, pues hipersegmentados, ¿no? Nos tiene la lógica esta que veíamos aquí, nos tiene muy bien cubiertos aquí y estamos hipersegmentados. Una de las reflexiones que se hacían en torno a el shock que vivieron aquellos que eran promotores de Xóchitl Gálvez decían, ¿por qué la calle nos decía que íbamos a ganar y la realidad fue otra? Muy sencillo, porque esta hipersegmentación hace que nosotros consumamos lo que navegamos. No sé si me explico con esto. Muy bien. Si nosotros nos otorgan el consumo de lo que navegamos, pues simple y sencillamente estamos en un círculo, en una burbuja que nos hace perder la realidad. Y esa para mí es la principal causa de la frustración que algunos políticos tuvieron y que se va a seguir teniendo hasta que no entendamos algo tan complejo como es el algoritmo. Y que entendamos que si yo pongo zapatos en Facebook, entendiendo que una vez que escriba eso me va a llegar publicidad de zapatos, bueno, pues si no rompo ese círculo o no entiendo ese círculo, pues termina pasando este tema de hipersegmentación. Y lo que más grave me pasa en este momento con el tema de que la emoción le gana a la ideología, pues esta economía de la atención. ¿Qué pasa con la economía de la atención? ¿Cuánto le destinamos en atención a la familia, a los amigos, a la farándula, al deporte, a la política, a las noticias, a la religión, a los memes, al trabajo, a los chismes? No hay forma, porque todo está ahí, todo se mezcla y entonces luego se confunden los temas sociales y en términos de política, pues es mucho más fácil. Y quien entiende que toda esta economía de la atención solamente dura 5 segundos en promedio, pues quien entiende eso, pues ya hace productos en ese sentido. Y ustedes saben perfectamente que TikTok nos ha llevado a esto. Y si TikTok, que entiende perfectamente que hoy la capacidad humana está en atender 5 segundos, si eso no es atractivo para mí, voy a usar una palabra altisonante, poco académica, prosaica, rabalera, impropia de un ambiente como el nuestro, a la chingada. Si no me gusta el video a los 5 segundos, a la chingada, el que sigue. Pero si no me gusta en 5 segundos, y si no me gusta en 5 segundos, y el que sigue. Y cuando encuentro uno que sí me gusta, me quedo. ¿Y qué hace el algoritmo? A este le gusta ver pasteles. ¿Y qué pasa? Pues me deja
en un círculo de pasteles, ¿no? Por poner un ejemplo. Y vean el sobrepeso en el que me encuentro, ¿no? Y vean, sí, malditos pasteles. En fin. ¿Qué pasa? Está grave, está mal, y eso es un proceso que creo yo que vale mucho la reflexión académica y por supuesto la reflexión en cada uno de sus ambientes profesionales, educativos, familiares, etcétera. No hay discusión sobre ideología, no hay discusión sobre programas de gobierno. Creo yo que esta campaña electoral, la discusión versó en que unos quieren quitar los programas sociales y otros garantizamos que se tienen. No se discutió sobre la soberanía, no se discutió sobre el tema profundo de dolor que tenemos con la inseguridad, no se discutió sobre el abasto de medicamentos, no se discutió sobre el tema, pues no sé, de las relaciones, el tema de la economía familiar, el tema de las desapariciones, en fin. Los temas torales que realmente afectan a la población no tuvieron discusión, fueron omisos. ¿Por qué fueron omisos? Porque se encontró un target muy claro en torno a cuál era la principal preocupación. La principal preocupación de la sociedad mexicana fue emocional. Ahí estuvo la preocupación. Y bueno, creo yo que esta es la fórmula de la 4T. No es crítica, es análisis. ¿Qué pasa? Cuando se le presenta al presidente de la República una realidad, el presidente es usted de derecha, niega la realidad. Cuando el presidente se le muestran pruebas, desvía la atención. No, bueno, pero Felipe Calderón era peor, ¿no? Cuando se le presentan hechos al presidente, eso no es cierto porque tengo otros datos. Cuando de pronto se le presentan evidencias al presidente, el presidente inmediatamente polariza. Por supuesto, usted es parte de los fifís. Bueno, no sé cuál vaya a ser la narrativa de la presidenta electa, pero para mí esta fue la narrativa de 6 años o de casi 6 años. Y esta narrativa, aunado a todo esto que acabamos de platicar, pues simple y sencillamente tenemos un personaje extraordinariamente inteligente en la figura del presidente de la República que entiende esta realidad. Y ante esta realidad, pues tenemos un grave problema, porque los problemas no se van a resolver si no se hace una discusión profunda de esto. ¿Dónde se discute? Pues esto se discute, por desgracia, me parece, solo en la academia y en algunos ámbitos empresariales y profesionales. Pero si la academia no logra transmitir estas realidades que nos preocupan a entornos más allá del círculo de la academia, vamos a tener problemas graves, incrementándose. Si de por sí son graves en este momento, los vamos a tener, creo yo, peores. No quisiera ser fatalista, pero mi percepción es que esto no ha tenido un tope y sigue creciendo. Bueno. Pone en riesgo la salud democrática. Creo que lo que va a suceder con la reforma al Poder Judicial será muy grave para la salud democrática de nuestro país. Ojalá que haya, leía yo a Enrique Krauss hace unos días y Enrique Krauss decía, ojalá que los ganadores tengan a una figura como Reyes Heroles y los perdedores entiendan la figura de Gómez Morín. Ojalá que la doctora Sheinbaum y su gobierno tengan presente a sus Reyes Heroles, a este personaje que en los años 70 en nuestro país pues fungió como un mentor en torno a valores democráticos, de transparencia, rendición de cuenta, de mejoramiento de las condiciones de vida a través de las instituciones, en fin. Porque si lo que pasa es que elegimos a los jueces y magistrados, de verdad a mí me parece, insisto en que no quiero ser fatalista, que vamos a tener una debacle democrática y de calidad de vida que no la vamos a ver en 1 o 2 años, pero que las generaciones que vienen detrás de nosotros las van a padecer. ¿Por qué? Porque estos riesgos de polarización política y de falta de representatividad efectiva en torno a que los espacios los ocupen los más preparados, sin discusión abierta de nuestros problemas, pues va a hacer que tengamos un sistema político fracturado, un sistema político en donde pues un personaje va a seguir mandando
sin apertura suficiente, y eso nos va a llevar a la manipulación de las emociones, a la generación de procesos complejos en los próximos procesos electorales, donde no habrá autoridad electoral que nos ayude. Y creo yo que estas campañas para mí han sido este fenómeno que se debe de tener en cuenta. La democracia mexicana, en mi muy particular punto de vista, no sé cuánto llevo, poquito. En mi muy particular punto de vista, tiene un riesgo que debe de tomarse en cuenta por todos nosotros. Hoy, por desgracia, el like le gana al think. El like le gana al pensamiento. El like le gana a la reflexión. Y eso nos va a terminar pues llevando a un derrotero muy complicado. Bueno, hasta aquí mi presentación. Creo que me fui muy rápido, pero bueno, no sé si ayudan estas ideas a generar una reflexión en torno a lo que pasa, y esperemos de verdad que el derrotero sea mucho mejor. Yo estoy muy agradecido por la invitación y muchas gracias por su presencia el día de hoy. Muchas gracias, maestro. En este momento entonces empezamos un espacio de retroalimentación con el público. ¿Qué tal? Buenos días. Felicidades por tu presentación, maestro, muy interesante. Al respecto de las emociones que mencionabas y que aparecían ahí en la lámina del PowerPoint, me hizo recordar un análisis que hizo Viri Ríos, así como casi inmediatamente después de que salieron los resultados de las elecciones. Y ella decía que Morena le apostó como por la emoción de la esperanza, mientras la oposición tenía más como el discurso del miedo y del odio. No sé si coincides con ese análisis, por un lado, y también ahorita que mencionabas, bueno, este rollo de Nodal y la novia en turno, y lo que pasó en las elecciones. También recordaba un poco un concepto que utiliza este filósofo coreano, de esto de shitstorm, que es breve ese periodo en el que la gente se enoja o le pone muchísima atención a algo. Y me parece que lo mismo sucede un poco como en la escena política, ¿no? O sea, pasan cosas y de repente hay una indignación, pero es muy breve, y creo que tiene que ver también con este rollo de las ideologías, ¿no? O sea, en el sentido de que no hay un compromiso ideológico para molestarte por algo que tenga más profundidad, sino que es como por una banalidad, y como que pasa muy rápido, ¿no? O sea, ese sentirse indignado por algo, en realidad como que va a ser muy breve. Y entonces como que los políticos administran esto, y entonces si pasa algo malo es como enconcharte y dejar que pase y después sacar otra cosa nueva. Y no sé si coincides o que tenga que ver con esto del adelgazamiento de las ideologías. Tendría más comentario que el decir que pues, estoy completamente de acuerdo. Yo recomiendo, si tienen la oportunidad de leer a Byung-Chul Han, No cosas y psicopolítica, me parecen dos libros muy pequeños que ha escrito él, que reflejan mucho esta realidad. Y a mí me parece muy triste este fenómeno que nos ha llevado, creo yo, el tema de las redes sociales y la digitalización de la sociedad, en torno a que la indignación nos dura muy poquito nos dura la indignación. O sea, y además de que nos dura muy poquito la indignación, nos hace poco solidarios, es una percepción. Cuando vemos una familia afectada por X o Y circunstancia, la sociedad me parece que cada vez es menos solidaria. Ya no veo movimientos sociales nutridos en torno a causas, y cada vez los veo más activismo digital, menos activismo social. Y también creo que eso no es bueno para sociedades como la nuestra, porque pues si bien es cierto que el activismo digital es importante, pero difícilmente transforma realidades. Pero es discutible, ¿no? También. Maestro Conrado.
Perdón. Yo no doy la palabra de eso, perdón. Sí, bueno, aprovechando que aquí la proximidad del micrófono, está claro, bueno, también en la gente o en los académicos que de algún modo hemos leído acerca, por ejemplo, de temas de cognición, cuando hay una emoción presente, la razón no lo está. Es decir, la emoción nubla la razón, ¿no? Y este juego perverso de la emoción y el jugar con las emociones ahora sí que del electorado y de la población, pues es de alguien que lo sabe, ¿no? Y que conoce y está pensado esto. Mi pregunta va encaminada, ¿tú qué opinas para cambiar esta condición de la clase política? Tenemos candidatos, por ejemplo, que traen este discurso de yo no soy político, no soy político, o sea, soy deportista, soy actor, soy influencer, pero quiero incursionar en la política. Y tenemos otro que dice, no, yo sí soy político, o sea, me formé como político y por eso quiero contender, porque yo sí soy político y quiero hacer política de la buena, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaríamos para cambiar el estado de las cosas de la clase política mexicana? ¿Qué se requiere? No, es que tienes toda la razón. Voy a brincar de un lado a otro. Si me contratan como asesor, le diría yo a este político que tiene una pretensión que entienda un poco el electorado, entienda un poco la sociedad, y si hay una sociedad cansada por políticos tradicionales, tendría que presentarse como un no político, un ciudadano que tiene preocupaciones y que quiere mejorar el entorno. Si me paso al otro ámbito, al ámbito académico, en donde la parte ontológica me obliga a decir, pues no, pues aún y cuando tengas esa pretensión, pues tú eres un político y preséntate como tal. O sea, di que te has preparado y que estás listo para resolver los problemas de los cuales hoy te están pidiendo que haya una resolución. A mí me gustaría que hubiera un punto medio en donde la sociedad estuviera un poquito más informada, que hiciera juicios, que contrastara, que comparara y que evaluara. A lo mejor voy a decir una barbaridad. A mí me parece que el político mejor preparado, no en este proceso para no meternos en camisa de 11 varas, pero en el 2018 era sin lugar a duda y sin temor a equivocarme, de verdad, comparando currículas, trayectorias, ejercicios, resultados, era José Antonio Meade. Estaba en un pésimo partido, en una muy mala coyuntura, y me parece que la forma en la que se presentó no logró, pero al ver su trayectoria académica, profesional, el manejo que tuvo en las responsabilidades en las secretarías, dije yo, pues ese cuate es bueno. Yo no voté por él. ¿Por qué? Porque había una carga emocional que me hacía nublar mi razón, como bien has dicho, y no podía yo validar lo que él representaba con los otros años atrás del partido político que lo presentaba. Si hubiese sido independiente, quizá otra cosa hubiese sido, quizás otra hubiera reflexión, en fin. Pero ojalá hubiera un punto medio en donde pues, el político se prepare y que no le demos a la sociedad lo que la sociedad demanda en términos comerciales, porque no sé qué hubiese sido de Monterrey, al igual me equivoco, si esta niña… Gracias. Qué bueno que ustedes sabían el nombre y yo no, eso me da gusto. Que dices, la sigo, da en Instagram. Yo no sé qué hubiera sido de esa ciudad si Mariana ganara. No tengo la menor idea si ella es una mujer preparada. No quisiera yo aquí caer en ambigüedades. Quizá es una doctora en algo, quizá es una mujer muy lista para resolver los problemas. Pero mi percepción es que pues ella vendía la parte del circo. Y eso se me hace muy complejo. El punto medio en donde la sociedad informada critica, contrasta y presenta mejores opciones es para mí el punto que pudiera salvarnos. En otras palabras, educación, educación, educación y más educación. A lo mejor tiene 15 doctorados como Samuel, ¿no? Entonces, puede ser. No lo sabemos, ser. no lo sabemos. Sí, no lo sabemos. Yo pues no lo sé. Oye, pensaba en que parte de tu premisa es que no se discutió en términos ideológicos, ¿no? En la elección. Así es. Pero pienso si no es ideológico el votar, por ejemplo, a favor de los programas sociales. Tú has dicho, se vota a favor o en contra.
Pero creo que eso también podría entenderse en términos ideológicos, porque además incluso desde la oposición se articuló mucho el discurso de la defensa de las instituciones, es decir, había una defensa abierta hacia la institucionalidad liberal. Y a lo mejor en los términos no se puso como tan explícito el tema ideológico, pero tal vez hay algo de ideológico en el hecho de yo quiero un gobierno que tenga un tipo de prácticas de dar ayudas específicas. O sea, creo que ahí detrás hay una cierta forma de ideología, pero no sé, quería comentarlo y Claro. qué piensas al respecto. Tengo dos ejemplos al respecto. No sé si ustedes recuerdan la campaña presidencial pasada, Ricardo Anaya propuso la renta universal básica. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? Ajá. ¿Qué significa eso? Que todos por el derecho de ser mexicanos y existir y no estar muerto, ibas a recibir una cantidad, no recuerdo la cantidad, mensualmente a tu bolsillo, solo por el hecho de ser mexicano y existir. Y de cierta edad en adelante, ¿no? Esa era la renta universal básica. ¿Qué diferencia hay entre la renta universal básica y los programas sociales que el presidente de la República presenta? ¿No es como lo mismo con otro nombre? Y la presidenta electa acaba de anunciar que va a recorrer el tema de la beca para que tanto primaria y secundaria puedan también tener un ingreso. ¿No es lo mismo? ¿Qué ideología era Ricardo Anaya? De derecha. ¿Y la doctora Sheinbaum? Pero y además tengo otro ejemplo. ¿Qué pasa con Bukele? Que no es el caso mexicano. ¿Por qué sigue teniendo ese estándar de aceptación y de electorado que lo quiere en términos de políticas, me parece, de derecha, en algunos casos rayando temas de cooptación de libertad, por no llamarlo más grave, y donde no hay libertades en El Salvador en ciertos rubros, pero se sigue ganando electoralmente? O sea, y eso a mí me parece que ideológicamente hablando, navega en cualquier lado. Es percepción. Muchas gracias, amigo Conrado. Bueno, justamente ahorita que Pedro estaba hablando de Byung-Chul Han, él también tiene un libro que se llama La crisis de la narración. El más nuevo. Es el más nuevo, exactamente, donde está haciendo un análisis en el que denuncia que en nuestro mundo ya no hay historias, ¿no? O sea, la capacidad de la persona contemporánea de hilar lógicamente y de construir historias alrededor de lo que percibe, ¿no? Está completamente rota, ¿no? Es decir, y tiene mucho que ver con lo que comentabas en la conferencia. Vamos de emoción en emoción, ¿no? Y la emoción es como una impresión, es como, sí, claro, ay, maldito Cristian Nodal que hizo esto, ¿no? Y a los 15 minutos después, híjole, Joe Biden aparece con el G7 totalmente desorientado, ¿no? Y 5 minutos después, es decir, vamos de impresión en impresión y es como, ¿esto cuándo lo pensé? Este recuerdo que tengo de cuándo fue, ¿no? Exactamente, lo de los 5 segundos de retención de la atención. Entonces, a mí me llama mucho la atención como, por ejemplo, estados como Nuevo León, ¿no? Que se precia de ser, espero que no haya aquí nadie de Nuevo León, porque luego… Y si hay, que no se ofendan. Sí, exacto. No, pero, o sea, a lo que voy es que Nuevo León se precia ser el estado más digamos, económicamente poderoso del país y bla, bla, bla. Pero bueno, eligió al Bronco y luego eligió a Samuel García, ¿no? O sea, son decisiones que al menos son cuestionables en cierto sentido. Es decir, cómo el estado más poderoso económicamente del país toma decisiones políticas y luego pues estuvo ahí Mariana en la elección y demás. O sea, ya hay una ruptura total entre el poder, digamos, político, digamos, algo racional, ¿no? Un discurso armado, y está lo que pues es la política fosfo, ¿no? Es decir, que logró ganar. O sea, Samuel García, su capital político,
cuando llegó era bastante grande, ¿no? Es decir, la gente lo votó porque construyó un personaje carismático, ¿no? Salía en todas las redes sociales, te encontrabas a Mariana, por ahí discutíamos hace poco con colegas de que básicamente una buena parte del capital político de Samuel es Mariana Rodríguez, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención eso que denuncia Byung-Chul Han, ¿no? Ya no podemos construir narrativas que nos hagan decir, oye, pues sí es cierto, el partido era el que estaba en el poder cuando pasó esto otro, ¿no? O los de este partido hacían esto y esto y aquello. Es como, se olvida y, pues a lo mejor vuelvo a votar por ellos por X candidato o porque presentaron una campaña bonita o porque hicieron una canción, ¿no? Y también ahí siento que Movimiento Ciudadano se confió mucho por el éxito que tuvieron sus canciones, ¿no? Y dijeron, ay, pues ya esta canción tiene 15 millones de reproducciones, vamos a tener 15 millones de votos, ¿no? Y no fue así, ¿no? O sea, solamente fue como… Entonces, tú sientes que hay ahí efectivamente esta ruptura y bueno, ya preguntaron hace poco, ¿qué podemos hacer? Pero es difícil saber qué podemos hacer, ¿no? Sí. La del qué podemos hacer, hay que hacer un seminario que se llame qué podemos hacer y empezar a hacer conclusiones y entre todos buscar la forma. Sí, tuve la oportunidad de leer a Byung-Chul Han en este libro, con esta crisis de la narrativa. Yo también creo que ese fenómeno que él analiza en torno a esta imposibilidad de poder contar la historia completa cuando ya tenemos, bajo esta lógica de hipermediatización que tiene la sociedad, pues ya no hay forma de construir. Incluso creo que familiarmente estamos ya afectados en ese sentido y hay ocasiones en que no nos damos cuenta de eso, ¿no? Y hay ejemplos varios al respecto, ¿no? Viene el Día del Padre, y quizás si tu padre tienes algún afecto, vas, lo frecuentas, etcétera, pero se te olvida 15 días y cosas así, y así como este fenómeno montones, en fin. ¿Qué creo yo que lo que podemos hacer es en términos de construir narrativas distintas, atractivas, convincentes, que puedan tocar las fibras emocionales de la sociedad en torno a cambio, crecimiento, desarrollo, estímulo, mejoramiento de la calidad de vida, etcétera? Si logramos tocar con estas historias, estas narrativas, estas emociones, podríamos tener sociedades más críticas, sociedades más participativas y mejores estándares de calidad de vida en prácticamente todas las regiones de este país. Hay un fenómeno al que quiero ver y que voy a estar muy pendiente y va a ser la elección presidencial en los Estados Unidos. Me interesa mucho ver la narrativa de Biden, cómo le van a hacer. Yo no creo que Biden vaya a ganar, es percepción, no tengo elementos para probar mi dicho. Yo creo que va a ganar Donald Trump, no es que lo quiera, solo lo creo porque hay una narrativa de Biden quebrado y hay una narrativa de Trump vencedor. Y en ese sentido, la sociedad americana tiene un súper reto, habrá que ver qué sucede ahí, pero eso me tiene a mí literal, así en la tele, las palomitas y mi cuaderno para las notas, a ver qué pasa ahí, ¿no? Pues muchísimas gracias. Bien, entonces ya cerramos el espacio de preguntas y paso a hacer la lectura de la constancia a nuestro ponente. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al maestro Sergio Tavares Orozco por su participación como ponente con la conferencia inaugural Voces silenciadas, emociones políticas y la omisión de ideologías en las campañas electorales mexicanas del 2024, en las jornadas interdisciplinarias de ciencias humanas llevadas a cabo en la Universidad Internacional de Verano 2024. Atentamente, piensa y trabaja a 30 años de la autonomía de la Universidad de Guadalajara y su organización en red. Firman la doctora Gloria Angélica Hernández Obledo, rectora del centro, y la doctora Carla Noemí Padilla Martínez, secretaria académica. Nuevamente un fuerte aplauso.